Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre tres medidas que son importantes dentro de los triángulos. La primera de ellas tiene que ver con la que nosotros denominamos la mediana de un triángulo, que básicamente es el segmento que une un vértice con el centro del lado opuesto. Entonces fíjense que acá tenemos, por ejemplo, tenemos un triángulo, tenemos acá el vértice que es el rojo, y yo puedo trazar entonces una recta que parte de ese vértice y va hasta el punto medio del segmento opuesto. ¿Listos? Lo respectivo hago con el vértice azul, mando una recta que corte a la mitad de ese segmento que hay acá. Entonces acá lo tengo ya identificado. Y la última entonces sería de este vértice a la mitad del segmento opuesto. ¿Listos? Ese sería entonces la mediana de un triángulo. Y este punto acá, el punto donde se cortan las tres medianas, voy a colocarlo acá en negro. Este punto se llama el baricentro. ¿Listos? Bien, ese sería entonces las medianas. Entonces las medianas, recuerden, es el segmento que une un vértice con el centro del lado opuesto. ¿Listos? Ahora vamos con algo que se llama la bisectriz de un triángulo. Y es el segmento que divide un ángulo en dos partes. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo voy a tomar primero el rojo, entonces este ángulo total de acá, perdón, acá regálame un segundito, este ángulo de acá lo divido en dos ángulos iguales. Este es uno y este es el otro. ¿Listos? O sea que este ángulo tiene que ser congruente con este. Entonces divido este ángulo total, este que pinté acá primero, lo divido en dos partes y bueno, trazo una recta con la mitad de ese ángulo. Lo respectivo hago con este ángulo de acá. Este es el ángulo total, pero lo divido en dos ángulos iguales. O sea que este es congruente con este. ¿Listos? Y trazo una recta, un segmento que parte ese ángulo en dos. Y lo mismo hacemos con el de acá. Entonces tenemos acá este ángulo y lo dividimos en dos ángulos que tengan el mismo valor, o sea que sean congruentes. Y el punto, entonces fíjense que acá estos se van a unir, se van a cortar en un mismo punto. Y el ángulo acá donde ellas se cortan, este punto donde ellas se cortan, se llama el incentro. ¿Listos? Recuerden, entonces acá lo que dimos en la mitad es el ángulo. Mira, es que de arriba era coger, por ejemplo, esta línea azul, unimos el vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Listo? Como es el lado opuesto, lo unimos entre dos y lo unimos. Y lo hacemos lo respectivo con los demás vértices. Acá es dividir el ángulo en dos, entonces se cortan en un punto que llama el centro. Y ahora vamos a mirar entonces lo que es la mediatriz de un triángulo. Es la mediatriz asociada a uno de sus lados, es decir, la recta perpendicular a dicho lado que pasa por el punto medio. ¿Listos? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo cojo los puntos medios de cada uno de los lados y voy a trazar una recta que sea perpendicular. Entonces, voy a trazar acá una recta que sea perpendicular al cateto que yo estoy tomando. ¿Listos? O sea, que acá tiene que ser 90 grados. ¿Listos? Vamos a hacer lo mismo acá con esta. Vamos a hacerla por acá. No sé, creo que queda como por aquí, por ahí, puede ser. No, vamos por acá. Y ahora hago esta para acá. Y vemos que efectivamente las tres. La roja la puedo hacer un poquito más larguita, digamos acá así. Entonces vemos que se cortan las tres en este punto de acá, ¿cierto? Vemos que las tres se cortan en este punto. Y se llama, entonces este punto acá donde se cortan, se llaman circuncentro. ¿Listos? Entonces tenemos ahí los puntos, el baricentro, el incentro y el circuncentro, que son los puntos donde se cortan entonces en este caso. ¿Listos? Entonces recuerden que en este caso la mediatriz, tomamos el lado, en este caso vamos a tomar este lado de acá, que es el rojito, perdón, que es el lado rojito.
¿cierto? Y me paro en el punto medio y ahí saco una perpendicular. Lo respectivo lo hago para este lado de acá. Me paro en la mitad, en el punto medio y trazo una perpendicular. Y lo mismo lo hago con el azul, ¿no? Entonces me paro, tengo el lado azul, trazo una perpendicular. Ojo, acá esas son perpendiculares, chicos, no se les vaya a olvidar. Les voy a dibujar acá para que lo recuerden. Y ese punto donde se corta se llama el circuncentro. ¿Listos? Espero que este video sea de gran utilidad, chicos, y nos vemos en el próximo video.